vas a pedirle algo al Señor, humíllate, póstrate. Reconoce que aunque seas la más rezandera o el más rezandero de todos, y aunque seas el director de todos los apostolados de la parroquia, no eres nada. Humíllate ante Él, dile: Señor, ayúdame. Con humildad vengo por unas de esas pequeñas pedacitos de pan que han caído de tu mesa. Continuamos este domingo con nuestra lectura que vamos haciendo de forma continua del Evangelio de Mateo, que ahora se salta la primera parte del capítulo. Estamos en el capítulo 15, se salta los primeros versículos hasta el versículo 21. Ojalá y en casa pudieran también irle dando seguimiento. Esta parte es una diatriba, es un pleito que, como siempre, ahí tiene con los fariseos, que andan siempre buscando la forma de hacerlo caer en el error para acusarlo. Y bueno, pues hoy el liturgista salta esa parte, que la veremos en otro momento, y hoy nos envía uno de los pasajes más emblemáticos sobre el tema de la oración, pero especialmente sobre el tema de la fe, que nos lleva a saber realmente quién es el Señor y la capacidad que tiene, y que hay que a veces que esperar, aprender a creer y confiar, que es un binomio verdaderamente fundamental en la vida del cristiano, porque es lo que hace que nuestra vida pueda transcurrir con paz y serenidad. Recordamos que hace no muchos domingos hablábamos de los pequeños. ¿Recuerdan ustedes los nepioi? Esos que si no nos hacemos como ellos, pues no podremos entrar en el reino de los cielos. Los pequeños, los niños, los que creen, los que esperan, los que saben que su papá les ama y por lo tanto confían totalmente en ellos. Bien, pues hoy esta mujer, que ni siquiera es judía, sino que es cananea de la parte norte de Israel, nos va a presentar qué significa verdaderamente creer como un nepioi, como un niño pequeño. Hoy encontramos a esta mujer extranjera que nos ilumina sobre la actitud que tenemos que tomar cuando, como le pasaba a ella, pasamos por una situación verdaderamente apremiante. En este caso, el problema que aqueja a la mujer es que su hija está siendo atormentada por un demonio. Y bueno, pues para nosotros, particularmente para mí, que como exorcista de la diócesis tengo que lidiar con esta situación y que veo cómo sufren pues los familiares de quien se ven afectados por el demonio, pues no es para menos lo que hace esta mujer, porque es algo terrible la forma como un demonio puede tratar a una persona. Y ella, pues ante esta situación, que es algo por lo que, aunque a veces se me hace un poco cansado este ministerio, es un ministerio un poco difícil, complicado, en diferentes áreas, pero es un ministerio que exige muchísima caridad, precisamente porque no hay nadie que los pueda ayudar. En todas las demás áreas, en todos los demás padecimientos, estamos por dar ahora en noviembre un curso para la sanación interior, que la puede hacer cualquier laico, la puede hacer un diácono, la puede hacer cualquier sacerdote. En cambio, el exorcismo solamente lo puede hacer un sacerdote designado por el obispo. Y esto al final, como decía el padre Amort sobre esto, dice: finalmente el exorcismo de una persona es un milagro, es algo milagroso, requiere de la acción de nuestro Señor sí o sí. Así que ella pues está, como acostumbro decir, pues está obligada a pócar, o sea, no tiene otra salida. La única forma en que puede liberar a su hija es que Jesús lo haga. Así que todas las expresiones y hasta dónde estira la liga el Señor, nos damos una idea de el sufrimiento de esta mujer y de la necesidad que brota de su corazón de que esto se realice. Es por ello importante este pasaje, porque la primera enseñanza que nos deja
es que la mujer realmente cree que Jesús es Dios, ¿sí? El Hijo de David. Ciertamente, quizás en el momento en que esto ocurre, pues no se tenga todavía la idea clara de que Jesucristo pues sea la segunda persona de la Trinidad. Esto se vendrá a discutir y se terminará de discutir casi 3 siglos después. Pero ciertamente es un profeta muy poderoso. Es alguien que ya se ha extendido por toda la comarca, el que puede pues resucitar muertos, que puede sanar a los leprosos, que era una enfermedad incurable del tiempo. En fin, muchas cosas ya se habían extendido no solamente en Israel, sino también en toda la comarca, en todas las áreas cercanas a Israel. Seguramente que esto ya debió llegar a oídos de esta persona, y pues aprovechando que Jesús, pues como nos lo deja ver el evangelista, se había retirado con sus apóstoles al norte, a toda esta comarca de Tiro y de Sidón. Recordarán ustedes que en otros de los evangelios nos dice que acostumbraba irse de vez en cuando con sus apóstoles a esa zona, que no es de israelitas, y ahí enseñar, dice, ahí va, siempre decía, se va como de incógnito, dice, para enseñar a sus apóstoles, porque pues ahí en Israel, donde llegaba, pues se le amontonaba la gente. No sé si han tenido la oportunidad de ver esta serie de Chosen, que me parece que está en general pues bastante bien hecha, y nos ilustra un poco de qué pasaba cuando Jesús llegaba, ¿no? O sea, la gente se le apiñaba por todos lados. ¿Por qué? Porque todo el mundo pues quería, aquí la gente se apiña porque quiere una selfie, ¿no? Ahora imagínense ellos, pues todo el mundo tiene alguna cosa que pedir, algún enfermo, qué sé yo. O sea, era muchísima la gente que se le juntaba. Recordarán al principio del Evangelio de Marcos que incluso se tienen que poner en una barca y luego retiran la barca de la orilla, porque era tanta la gente que lo aplastaba. Entonces, de vez en cuando se iba de incógnito a la parte norte, a las montañas que están en el norte, y ahí, dice, instruía a sus discípulos. Pues todo parece que este era el regreso de uno de estos viajes, cuando esta mujer se entera que pasa quizás cerca de su pueblo, y dice, no puedo perder la oportunidad. Así que se va detrás de él para gritarle, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y viene gritando, no es que le echó un grito, no, dicen los apóstoles, atiéndela, viene gritando, ya nos hartó, ¿no? Atiéndela, porque Jesús impávidamente nos suena un poco extraño, cómo Jesús, el Hijo de Dios, con esa caridad que siempre muestra, ¿por qué ahora se ve así? Pues no le voy a hacer caso, y sigue caminando. Y bueno, pues creo que esto no nos sonaría extraño, pues pienso que muchos de nosotros hemos recurrido también a Jesús con peticiones parecidas, quizás no tan graves como decía como esta, pero pues hemos acudido a Él cuando se nos presenta una situación verdaderamente extrema. Vemos que en general, pues tristemente también tenemos que decir esto, ¿no? Vemos que en general el recurso de la oración en nosotros aparece hasta el final. Cuando ya no hay más que hacer, a veces que nos llaman para darle la unción de los enfermos, ya a veces uno llega cuando ya se murió la persona. O sea, tenemos que recurrir al Señor y a la iglesia, pues no cuando la persona pues ya está realmente muy mal. En algunas ocasiones le he dicho, oye, entró ayer al hospital, no, ya tiene aquí 3 semanas, ¿y por qué me llaman ahorita? Que tiene uno que dejar un montón de cosas y a veces no se puede, ¿no? ¿Por qué recurrir a Dios hasta el final, hasta que ya no hay más que hacer? Es cierto que, como dice el refrán, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, no vamos a esperar que Dios haga todas las cosas, no, vamos al hospital, internamos, hacemos todo lo que está de nuestra parte, pero en paralelo, junto con esto, vamos también pidiendo al Señor. Empezamos a orar, empezamos a pedir oración a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la misma iglesia, que oren, ¿verdad? Todas las misas podemos orar por nuestros enfermos, por la gente que tiene pues alguna situación difícil.
No esperemos a recurrir a Dios hasta el final, a ver si Jesús pasa por aquí. No, Jesús pasa todo el tiempo. Jesús está presente, como aprendimos en el catecismo, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, no dejemos hasta el final, cuando ya la cosa se ha puesto muy difícil, para acudir al Señor. Me parece también que es importante el acercarnos a Dios, no solo cuando estamos en apuros, sino siempre. O sea, no solamente cuando entramos a una situación difícil. El cristiano debe de orar continuamente. Debemos ir construyendo una relación con el Señor. Yo les comparo mucho el tema de la vida de oración como una cuenta de banco. O sea, en una cuenta de banco, en un ahorro, pues ahí vamos metiendo los 10 pesos, los 20, los 50, los 100, y se va haciendo el montoncito. Y cuando tenemos una necesidad, entonces podemos ir al banco y con nuestra cuenta, pues de ahí sacamos y salimos del apuro. Decía mi papá, los bienes son para remediar los males. Entonces, viene una situación, se me descompone el automóvil o me quiebro una mano, un pie y pues, ¿cómo le hago? No, pues voy al banco y saco. Pero ¿y si no tengo nada en el banco? Y a veces nos pasa eso con el Señor. Nuestra cuenta a veces con Él está, si no vacía, muy raquítica. Una Ave María, 2 Padres Nuestros y así. Oigan, métanle tiempo. Construyan una relación con el Señor. Es más fácil obtener un favor de un amigo que de un conocido o que de alguien que ni siquiera conoces, ¿verdad? O sea, si yo llego con un amigo, con alguien con quien he construido una relación, con alguien que me ama, pues es capaz de que pues vende su casa para sacarme del apuro. Imagínense el amor que puede tener una persona por otra para vender su casa. Bueno, así funciona también el Señor. Ciertamente que Él es amor, Él es misericordia, pero también nos instruye en este camino. O sea, no se trata nada más, oye Señor, de repente. No, construyan la sociedad, métanle al banco de la gracia, para que cuando la necesiten, la tengan. Y esto tiene que ver también con nuestra vida de pecado. O sea, cuando no tenemos suficiente arsenal ahí en el corazón para combatir nuestras tentaciones, pues muchas veces somos víctimas de las tentaciones por nuestra falta de oración y a veces también por nuestra falta de ayuno. Mientras pensamos que nosotros podemos hacerlo sin Dios, o sea que nunca nos va a pasar nada y que siempre cuando le pida, ¡pau!, me lo va a dar, estamos entrando a un terreno difícil. Apostamos ya al final a un súper milagro como lo que estaba pidiendo esta mujer. La mujer se presenta humildemente. Las expresiones que usa propias de su tiempo, imagínense, dice Jesús, yo no he venido para los gentiles. Se dice goyim en hebreo y se refieren a los perros. Es decir, los judíos les llamaban perros a los, ¿cómo se llama? A los que no eran israelitas, eran los goyim. Y por eso dice, sí, soy una perrita. O sea, no quiero más, sé que no soy un hijo de Dios, pero aquí estoy ante ti. Tengo una necesidad. Se humilla, se pone delante de Él, se postra delante de Él, que es un signo dentro de Mateo. Cuando alguien se postra, está reconociéndolo a Él realmente como un enviado de Dios o como Dios mismo. Entiende entonces con claridad que Jesús le está diciendo, tú eres una perrita y no te voy a dar nada, ¿verdad? Y uno dice, híjole, qué duro. De hecho, este pasaje es uno de los pasajes de mucho estudio porque siempre cuestiona grandemente este texto con las expresiones de Jesús. Pero es que el mensaje es para los apóstoles y también para nosotros. ¿Okay? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús?
Jesús no está tratando mal, ni ignorando, ni diciéndole no. Parece que así se lo dice, pero no es así. La primera impresión que nos deja es la dureza de Jesús, que parece decirle no. Sin embargo, la mujer ante ese no desiste. Se humilla, reconoce su miseria, reconoce que no es judía, pero reconoce que Él puede hacer el milagro. Y no se va a ir de ahí hasta que se lo haga. Si tiene que irse arrastrando hasta Jerusalén de ahí y seguir gritando, lo va a hacer. Porque sabe que lo puede hacer y que es el único que lo puede hacer, es el único que puede ayudar a su hija. Entonces, no viene a exigirle, tú tienes que darme, tú tienes que hacer, como a veces nosotros nos ponemos con el Señor. ¿Por qué no me lo diste? ¿Por qué no me diste trabajo? ¿Por qué no sanaste a mi hijo? ¿Por qué no sanaste a mi papá? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué tú eres el culpable casi? Tú tendrías que haberme ayudado, tú tendrías que haberlo hecho. Ella no es así. Se postra y dice, Señor, ayúdame. Sé que no soy digna, pero aún los perritos, aún nosotros que no somos dignos, nos comemos las migajas que caen de la mesa. San Pedro, en su primera carta, dice en el verso 5, capítulo 5, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Otra de las ideas importantes que nos deja este pasaje es, vas a pedirle algo al Señor, humíllate, póstrate, reconoce que aunque seas la más rezandera o el más rezandero de todos, y aunque seas el director de todos los apostolados de la parroquia, no eres nada. Humíllate ante Él, dile, Señor, ayúdame con humildad. Vengo por unas de esas pequeñas pedacitos de pan que han caído de tu mesa. Aún así, Jesús guarda silencio, y esta experiencia la hemos tenido todos. Pues cuántas veces hemos orado y parece que Dios no responde. Pedimos por un hijo que anda mal para que se componga, por una enfermedad del padre, de la madre, y no se oye nada. Por un matrimonio que se está destruyendo, Señor, ayúdame, y parece que no pasa nada. Una dificultad económica, una situación que parece no resolverse. Y hoy la mujer cananea nos enseña algo extraordinario. El silencio de Dios no debe destruir nuestra confianza. Dios calla, aquí estoy. Lo viene persiguiendo, le viene gritando, no le hace caso, y ahí sigue. ¿Cuántas veces quizás Dios hubiera respondido si tú se lo hubieras pedido una vez más, pero ya no lo hiciste? Si hubieras seguido en oración un mes más, pero ya no lo hiciste. Nos enseña a mantener la confianza con la certeza de que Él puede hacerlo si quiere hacerlo. No sabemos si quiera. Aquí parece que no quiere, pero ¿y en tu caso? En mi caso, ¿querrá o no querrá? El Salmo 37:7, que fue la inspiración para construir esta homilía, dice el Salmo 37, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Guarda silencio delante de Él y espera en Él con paciencia. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando oramos con humildad y perseverancia, reconocemos que el tiempo y la acción de Dios corresponden a Él. Él es el que sabe qué y Él es el que sabe cuándo. Él siempre sabe cuándo es el momento adecuado y también sabe exactamente qué es lo que nos conviene. Creo que una de las cosas que más faltan en nuestra vida es una oración continua y una fe que no desfallece, una fe que confía. Una persona que ha construido una vida de oración
ha aprendido a lo largo de su vida que Dios tiene sus tiempos y que esos tiempos hacen que nuestra fe maduren y se fortalezcan. Parecería como si el Señor quisiera ver hasta dónde se estira la liga. Sí. A ver esta mujer hasta dónde cree. A ver nosotros, cada uno de nosotros, hasta dónde creemos. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a seguirle pidiendo algo? Con paz, con serenidad, con fe. Otro elemento importante de esta instrucción, de este pasaje, es el hecho que nos enseña que la oración nos ayuda a entender que Dios nos ama, como seguro amaba a esa mujer y a su hija. Y ante la pregunta de entonces, ¿por qué retrasa su acción? El evangelista nos hace entender que la enseñanza de hoy no es para la mujer, sino para los apóstoles y para nosotros. Dios esperaría que ante nuestro ruego, Él pudiera siempre decirnos: hijo mío, qué grande es tu fe. ¿Creen que lo pudiera decir? Hijo mío, qué grande es tu fe. Ay, Carlitos. Y esto no quiere decir que nos dará lo que pedimos, pero dice, qué grande es tu fe. Por la fe, Él nos ayudará a vivir con paz lo que finalmente Él disponga para nosotros. Hermanos, Dios nunca está obligado a hacer nada por nosotros. Todo lo hace por amor, no porque nosotros te ofrezco, si hago, si me esto, si no, olvídense de eso. Eso no funciona así con Él. Dios hace todo por amor, porque nos ama, para el bien de nosotros y de todos los que nos rodean, de manera que un no de Dios puede convertirse en una gracia, no para nosotros, sino para mi familia. A veces el no de Dios se convierte en una gran bendición, pero hay que saber ver estas bendiciones. Recordemos cómo la semana pasada, ante el peligro, Pedro grita angustiado: Señor, sálvame. En esta oración de San Pedro podemos ver que las grandes oraciones no siempre son las más largas, sino son aquellas que salen de un corazón que descubre en Jesús el poder salvador y sanante, que tiene una fe bien cimentada y que basta con decir: Señor, sálvame. O como hoy la mujer: Señor, ayúdame por favor. Una oración cortita. La petición se le hizo del camino, ya sabía que le pasaba. Y ahora nomás necesitaba que dijera, pues si quiero o no quiero, ¿verdad? Señor, ayúdame. Este pasaje es maravilloso, como la mujer sabe que basta con poco, solo con las migajas. También nosotros debemos de pedirle al Señor las migajas de su amor, sabiendo que esas migajas son gracia pura, en donde la más pequeña de estas migajas es capaz de transformar una vida completa, de sanarla y de liberarla completamente. Hermanos, no necesitamos mucho, con poquito, con eso será suficiente. San Agustín, comentando este pasaje, contempla precisamente la humildad de esta mujer. Acepta hacerse pequeña y precisamente por haberse humillado, recibe lo que pedía. Ciertamente el tema de pedir gracias a Dios es todo un tema, es todo un misterio, pues aunque está ligado a la fe, no siempre funciona. Es que tengo mucha fe y Dios me lo va a dar. Pues no forzosamente, ¿sí? Esto choca con Mateo 17:20. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¿Sanar un hijo? Si yo tengo una fe como esta, Señor, ¿puedo decir a mi hijo que está enfermo que se sane y se va a sanar? No forzosamente. En realidad, hermanos, el Evangelio de hoy nos enseña que la fe, cuando es lo suficientemente grande para seguir confiando,
nos ayuda a no comprender, nos ayuda a permanecer en silencio, nos ayuda a saber que la respuesta puede tardar, nos ayuda para darnos cuenta que nuestras expectativas muchas veces no coinciden con el camino del Señor. Esta es una fe madura, producto de la oración y de conocer con profundidad al Señor. El cristiano camina en esa fe, la fe que se hace madura en los momentos de dificultad, cuando hay que soltar el volante en medio de las curvas y dejar que el Señor lo conduzca en medio del terror que a veces nos da soltar el volante. Pero sabemos quién es el Señor. Y por eso es importante aprender a confiar totalmente en Él. Señor, la verdad yo no comprendo, pero confío en ti. Hoy vemos cómo la mujer cananea nos enseña a presentar a Dios nuestra petición. Sin pretender controlar a Dios, ella simplemente se abandona y le dice: Señor, ayúdame. Me parece que hoy debemos despojarnos de la pesada armadura de querer tenerlo todo bajo control y querer que Dios haga las cosas como nosotros queremos y cuando nosotros lo solicitamos. Qué importante es tener esto en cuenta. Los padres de familia, cuando llevan orando años por un hijo para que se acerque a Dios, cuando llevan años pidiendo para que se resuelva un problema económico, cuando llevan mucho tiempo un matrimonio pidiéndole al Señor que les ayude a enderezar la barca y la situación parece no cambiar. Sin embargo, el Señor está trabajando. Esta mujer les dice a esos padres de familia y en general a todos: no dejen de pedir. El hecho de que todavía no hayas visto la respuesta no significa que Dios no esté actuando. Este dicho me lo encontré por ahí y me parecía muy apropiado decírselos hoy, y con esto voy terminando. En muchas ocasiones, este tipo de situaciones se me presentan continuamente en la oficina con la gente que viene a buscar ayuda en situaciones como estas. Yo les digo: mira, para Dios no hay tiempo y sus tiempos son siempre perfectos. Si Dios no te ha dado algo, es que aún está preparando lo que te va a dar. O sea, Él está trabajando para eso. De manera que ten paz, y si tú estás pidiendo algo, Dios te va a dar algo mucho mayor. La fe grande no es la de los que creen tener muchas respuestas, sino la del que incluso cuando se compromete con Dios, está dispuesto a seguir con Él caminando y a decirle: Señor, ayúdame, yo sigo confiando en ti. No matter what, voy contigo. No desfallezcamos en nuestra oración, hermanos. Recordemos que Dios ante todo es un papá y que, como dice Jesús, si ustedes aun siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Cuando llegamos a comprender en el corazón y a creer verdaderamente que nuestro Dios es nuestro papá, nuestro papito, nuestro abá, en ese momento la paz en la vida se hace una realidad. Crezcamos pues en estas dos virtudes, creer y confiar, y aprendamos a depender de Dios, que siempre es bueno y siempre nos dará mucho más de lo que esperamos. Confiemos en Él y nunca seremos defraudados. Alabado sea Jesucristo.